agradecer al Señor por la vida de nuestro pastor y gracias también a Manuel porque me da la oportunidad de estar una vez más al frente en este culto dirigido por los jóvenes, culto Noche de Familia. Y quiero entrar ya con ustedes al mensaje de la palabra del Señor. ¿Cuántos entendieron el texto? A ver, ¿qué les parece si leemos una vez más? Primera de Crónicas, capítulo 7, versículos del 1 al 5. Los hijos de Isaacar fueron 4, Tola, Fua, Jasub y Simrón. Los hijos de Tola, Uzi, Refaías, Jeriel, Jamai, Gibsán y Semuel, jefes de las familias de sus padres. De Tola fueron contados por sus linajes en el tiempo de David, 22.600 hombres muy valerosos. Hijo de Uzi fue Israías, y los hijos de Isarías, Micael, Obadías, Joel e Isías, por todos 5 príncipes, y había en ellos en sus linajes, por todas las familias de sus padres, 36.000 hombres de guerra, porque tuvieron muchas mujeres e hijos. Y sus hermanos por todas las familias de Isaacar, contados, todos por sus genealogías eran 87.000 hombres valientes en extremo. Quiero compartir un mensaje titulado con ustedes, Valientes en extremo. Amén. Hace muchos años, cuando leí este pasaje de la palabra de Dios, me topé con estos versos y hace poco estaba orando al Señor y le decía: Señor, ¿qué voy a predicar en esta noche? La verdad es que predicar para mí es bastante trabajo, hermanos, es bastante trabajo, y creo que eso lo viven mi esposa y mis hijos, porque no es fácil para mí traer un mensaje. Espero que en esta noche usted salga edificado. ¿Cuántos alaban al Señor? Hermanos, el libro de Crónicas capítulo 7 nos dice que estos hombres eran valientes, hombres muy valerosos y valientes en extremo. Pues Dios nos regala, hermanos, en estos nombres también a sus respectivos descendientes y varias características que ellos tienen, ¿no? Que ellos tienen, los cuales sobresalen como superiores, nombres valiosos que tienen su importancia en el libro de Crónicas. Hay 2 frases que resaltan en estos versos que hemos leído. Una es que dice que eran hombres muy valerosos. Eran hombres muy valerosos. La segunda frase que está en el versículo final, Primera de Crónicas 7:5, dice que estos hombres eran valientes en extremo. Valientes en extremo. Valientes en extremo llama mucho la atención. No sé si a usted le llama la atención, pero a mí sí me llama muchísimo la atención. ¿Qué hacía que estos hombres eran valientes en extremo? El requisito, hermanos, esencial de la valentía no es nada más que confianza. ¿Amén? ¿Cuántos están entendiendo? No es nada más que confianza, y confianza es seguridad. Confianza es seguridad. También la confianza, la valentía no es solo confianza, sino también es fe. Fe quiere decir dogma, credo, en quién creemos. Nosotros creemos en el Señor Jesucristo. ¿Cuántos creen en Jesucristo? Lo precioso de la fe, hermanos, es la valentía que sale cuando estamos en batalla. Cuando estamos en batalla. Queremos saber qué tipo de fe tenemos, queremos saber cuánta fe tenemos, queremos saber si nuestra fe se ha desarrollado. Eso lo vamos a denotar en las batallas. ¿Cuántos están pasando batallas? Hermanos, ahí se ve, los valientes sobresalen en las batallas.
en las batallas. Por eso son llamados valientes. La combinación de la osadía es esfuerzo, valentía y fe. Esfuerzo, valentía y fe. Josué capítulo 1, versículo 9. Acompáñenme a ese texto, por favor. Muchos lo sabemos de memoria. Josué capítulo 1, versículo 9. Usted y yo hemos leído esos pasajes muchísimas veces. Es más, lo sabemos hasta de memoria. Y practicamos, y a veces predicamos, y a veces enseñamos, y a veces alentamos con esos pasajes a otras personas. ¿Qué dice Josué capítulo 1, versículo 9? Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Por favor, lea entendiendo. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Este pasaje está escrito en Josué capítulo 1, versículo 9. Ese pasaje, hermanos, le dijo el Señor, esa palabra le dio el Señor a Josué. A Josué. ¿Cuándo? Cuando él iba a tomar el mando en lugar de Moisés para entrar a la tierra prometida con todo el pueblo de Israel. ¿Cuántos le dan gloria a Dios? El Señor le dice a Josué, mira que te mando que te esfuerces. ¿Qué le está pidiendo al Señor? Esfuerzo. El Señor le está pidiendo a Josué esfuerzo. Que te mando que te esfuerces, le dice el Señor. La pregunta es, ¿conocía Dios que en Josué había falta de esfuerzo? ¿Conoce Dios que en nosotros hay falta de esfuerzo? ¿Cuánto nos esforzamos? ¿Cuántos somos esforzados? ¿Cuántos de ustedes son esforzados? ¿Cuántas cosas hay para hacer en casa, en la iglesia, en muchas partes donde nosotros vamos, donde nosotros caminamos? ¿Y cuánto es que nos esforzamos para hacer las cosas? El Señor le dice a Josué, mira que te mando que te esfuerces. La pregunta es, ¿conocía Dios que en Josué tal vez había una falta de esfuerzo? ¿Qué tipo de sacrificio le pidió el Señor? Primero, esfuerzo físico. Josué capítulo 1, versículo 2. Dice, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo. A veces nosotros decimos, levántate, e interpretamos que levántate es ora, pero nada sucede si no nos esforzamos. Nada sucede si no te esfuerzas. Nada sucede si no te levantas. Nada sucede si no pones esfuerzo físico, si no pones manos a la obra, si no hacemos nada, nada sucede. El Señor le dice, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo. El Señor le está diciendo a Josué que primero se tiene que esforzar él para guiar al pueblo. Usted puede decir, yo puedo decir, pues en la iglesia el que se tiene que esforzar es el pastor, porque el pastor es el líder, ¿verdad? Pero en tu casa, ¿quién se esfuerza? Hombre, en tu casa, ¿quién se esfuerza? Mujer, en tu casa, ¿quién se esfuerza? Mi hermano, joven, señorita, tú que te vas a estudiar, en el estudio, ¿quién se esfuerza? El Señor le dice a Josué, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Pasa este Jordán, dice el versículo Josué 1:2, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Salir del desierto, pasar el Jordán y entrar en la tierra prometida requería de grandes esfuerzos físicos. Requería caminar. Una de las cosas que yo veo aquí en Lima, por ejemplo, es que a la gente no le gusta caminar. Si el carro pasa por la puerta de su casa y
Y si el conductor no para en la puerta de su casa, la gente se molesta porque no les gusta hacer esfuerzo físico. Muchas de las personas están enfermas porque viven una vida sedentaria. Entonces, ¿cuándo comienzan a correr? ¿Cuándo comienzan a caminar? Cuando el doctor le dice: señora, usted tiene que caminar. Señor, usted tiene que caminar. ¿Por qué? Porque usted lleva una vida sedentaria. Hacer esfuerzo físico es bueno. El Señor le dice a Josué: tienes que esforzarte. Los israelitas estaban en el desierto, y cuando estaban en el desierto, caminar por el desierto no es nada fácil. Hay falta de agua. Quisieras sentarte, pero no puedes sentarte. Hay polvo, hay arena. La arena quema. Yo no sé cuántos de ustedes han estado por el desierto. No sé cuántos de ustedes han caminado por el desierto, pero en el desierto no hay nada. Y hermanos, para el pueblo de Israel, salir del desierto, pasar el Jordán, entrar en la tierra prometida requería de grandes esfuerzos físicos. La Biblia dice que la generación antigua de los israelitas había perecido en el desierto, excepto Josué y Caleb. ¿Por qué? Porque eran esforzados. Denle un fuerte aplauso al Señor. ¿Por qué perecieron la antigua generación en el desierto? Porque renegaron contra Dios, porque no se querían esforzar, no se querían levantar, querían regresar a Egipto. Ahora, ¿usted conoce a algún cristiano que se para quejando de todo? ¿Conoce a los cristianos malagradecidos? ¿Conoce ese tipo de creyentes? La verdad es que, hermanos, bueno, soy sincero, a mí no me agrada cuando una persona se queja de todo. Porque eso no es agradable delante de Dios. Y los israelitas hicieron eso. Ellos querían volver a Egipto, se quejaban contra Dios, renegaban contra el Señor. Hermanos, en segundo lugar, el Señor le pide a Josué esfuerzo para poseer la tierra que Jehová les había entregado. Se tenían que levantar. Esto significaba pelear. Josué capítulo 1 versículo 3: yo os he entregado, como lo había dicho Moisés, porque dice: todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. ¿De qué serviría que Dios nos entregue grandes cosas si nosotros no queremos ir allá? ¿De qué serviría que el Señor te dé grandes cosas si tú no quieres conquistarlo? Hay mucha gente que ora, hay muchos creyentes que oran: Señor, bendíceme, ábreme las puertas, pero no están dispuestos a conquistarlo, no están dispuestos a levantarse, no están dispuestos a hacer esfuerzo. Entonces, eso será imposible. Bendito sea Dios. Dios entregó a los israelitas una tierra que fluye leche y miel. Poseerla era la más valiente decisión que tenían que tomar. ¿Cuántas cosas de Dios quieres en tu vida? Tú quieres que tu familia cambie. Tú quieres que tu situación cambie. Tú quieres que tu estado cambie. Tú quieres que tu manera de pensar cambie. Tienes que esforzarte, tienes que tomar decisiones conforme a la palabra de Dios. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos le alaban a Jesús? Hermanos, Dios no es como un político mentiroso que promete cosas que jamás va a cumplir. Dios le había prometido a Abraham, a la nación judía, Dios le había dicho a Abraham, su amigo: tu descendencia será esclava por 400 años, pero yo los sacaré y yo les daré una tierra que fluye leche y miel. Bendito sea Dios. Eso le había dicho el Señor a Abraham. Esa promesa es para ti. ¿Cuántos lo creen? Dale un fuerte aplauso a Jesús.
esfuerzo para pelear las guerras contra los enemigos de Dios. Los cristianos debemos de pelear contra todo aquello que se considere enemigo de Dios. Usted puede decir: el enemigo de Dios es mi vecino, porque mi vecino me hace la vida imposible. Hace bulla todas las noches que no me deja dormir. Ese no es enemigo de Dios. No, los enemigos de nuestras vidas es la carne, es el mundo y es el diablo. Josué capítulo 1 versículo 5: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. ¿Cuántas veces usted ha leído ese pasaje de la palabra de Dios? Wow, muchísimo, ¿no? El Señor dice: no te dejará, no te desamparará. El Señor dice, pero ¿el Señor a quién le dijo? Le dijo a Josué, al líder. La palabra no era para la congregación, la palabra no era para los israelitas, la palabra era para el líder Josué. Esfuérzate, tienes que pelear. Hermanos, los israelitas tenían que enfrentar batallas físicas con pueblos que se oponían para que ingresen a la tierra prometida, para que ingresen a conquistar la tierra prometida. Uno de esos enemigos eran los filisteos. Uno de esos enemigos eran los filisteos. Ellos estaban llamados por Dios a tomar las armas, a pelear y sobre todo a vencer. Bendito sea Dios. ¿Por qué a vencer? Porque el Señor le había dicho a Josué: yo estaré contigo como estuve con Moisés. Nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Así como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Bendito sea Dios. Qué tremenda promesa para Josué. Qué tremenda promesa. Qué tremenda promesa que Dios le había dado a Josué. Pero él se tenía que esforzar para pelear las batallas. ¿Cuántos están peleando sus batallas? ¿O tú ya has desistido de pelear tus batallas? Ya te dejaste vencer por la carne, ya te dejaste vencer por el mundo, ya te dejaste vencer por el diablo, por la vanidad, por el pecado, por la tentación. ¿Sabes por qué pasa eso? Porque no te esfuerzas. En cuarto lugar, esfuerzo para poner por obra la ley de Dios. Poner por obra la ley de Dios. Josué capítulo 1 versículo 8: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Diga conmigo: nunca. ¿Qué significa nunca? ¿Qué significa nunca? Jamás. Jamás se apartará de tu boca este libro de la ley. ¿Cuál libro? La palabra de Dios. Sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿No se merece el Señor un aplauso? ¿Sabe, mi hermano? Escuche con atención. Dios le pide a los líderes y a todo creyente cosas que jamás deben de dejar de hacer. Yo quiero que tú escuches esto. Hay cosas que nosotros jamás debemos dejar de hacer. Primero, hablar del libro de Dios, de la Biblia. Eso tú y yo jamás lo debemos dejar de hacer. Porque la Biblia dice: nunca se apartará de tu boca. Dos, meditar en su ley de día y de noche. Nunca debemos dejar de meditar en la palabra de Dios de día y de noche. De día y de noche.
¿Cuántos leen su Biblia antes de dormir? ¿Cuántos oran al levantarse? Yo te pregunto a ti, ¿cómo tú sabes que lo que estás pidiendo está de acuerdo a la voluntad de Dios? Lo sabrás cuando leas la Biblia, porque en la Biblia está escrita la voluntad de Dios. Pero ¿sabes por qué muchas veces no responde la oración? Porque estamos pidiendo fuera de su voluntad. Y a veces nos quejamos y decimos, Dios no me responde. ¿Sabe por qué Dios no nos responde? Porque una de las razones es que pedimos fuera de la voluntad de Dios. Y para conocer la voluntad de Dios está en la palabra. Y para conocerla hay que leerla, hay que meditarla. El Señor le dice a Josué, nunca debes de dejar de hablar de mi libro, nunca debes de dejar de meditar en mi ley de día y de noche. En tercer lugar, nunca debes de dejar de guardar su palabra. En cuarto lugar, le dice, para que guardes y hagas conforme a lo que está escrito. Guardar y hacer son cosas distintas. Guardar no es lo mismo que hacer. El Señor le dice, porque, a ver, leemos una vez más, porque entonces, dice, versículo 8, Josué 1:8, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito. Guardar y hacer no es lo mismo. Muchos piensan que guardar puede significar archivar. Ustedes se acuerdan cuando a veces dice, hay un juicio, y en ese juicio se archivó los documentos. ¿Qué quiere decir? Que ya lo guardaron ahí, ¿no? Está ahí en algún rincón, en algún folio, guardadito. Hay personas que tienen la Biblia así. Les da flojera leer la Biblia. ¿Entiende? Pero el Señor le dice a Josué, tienes que guardar mi palabra. No quiere decir que lo tienes que guardar ahí en tu cofre, en tu baúl, en tu alcoba, bien arriba. No, no, no. Quiere decir que tienes que guardarla en tu corazón, alabado sea Dios. Tienes que guardarla en tu mente. Sabes, el diablo ataca todos los días de tu vida y tú necesitas palabra de Dios. Tu mente necesita la palabra, tu espíritu necesita la palabra, tú necesitas la palabra en tu corazón para enseñar a tus hijos, para conducir a tu esposa, si eres líder, para llevar al pueblo a la adoración, para que guíes al pueblo. Para todo necesitamos la bendita palabra de Dios, bendito sea el Señor, y necesitamos atesorarla en nuestro corazón. Guardar es eso. Pero también le dice, hacer conforme a su palabra. Es decir, ¿qué quiere decir hacer conforme a su palabra? Hacer que la palabra produzca. Cuando la palabra entra en nuestra vida, debe de producir cambio. Si nuestra vida cambia, también influenciará a las demás personas. Es decir, que no podemos cambiar a las demás personas si nosotros primero no lo hacemos. No es posible. El cristianismo no es así. Necesito cambiar yo, necesito tomar una actitud diferente para que pueda influenciar a las demás personas. Aunque tarde, lo voy a hacer, pero es necesario hacer conforme a la palabra de Dios. Bendito sea el Señor. ¿Sabe por qué hay tanta dificultad para ser discípulos? Porque no nos preocupamos en enseñar con el ejemplo. ¿No es cierto? Los primeros testigos de tu cambio son los de tu casa. Allí adentro. Allí. Los que te ven es tu esposa, tus hijos. Hay padres que a sus hijos le quieren
le obligan y le mandan a hacer cosas que ellos nunca lo han hecho, porque no han enseñado con el ejemplo. Hay mamás que a los hijos le mandan a hacer cosas que jamás ellas las hacen. Por eso es que el hijo no lo quiere hacer, la hija no lo quiere hacer, porque no enseñaron con él ejemplo. Y si nosotros no aprendemos esta verdad, jamás podremos ser buenos discipuladores y jamás podremos tener buenos discípulos. Josué tenía que hacer esto, porque él era el líder y él tenía que comandar, él tenía que dirigir al pueblo de Israel, él tenía que ser el que enseña, bendito sea Dios. El Señor le dice a Josué: mira que te mando que te esfuerces en primer lugar y en segundo lugar que seas valiente. Esfuerzo, combinación de esfuerzo con valentía. ¿Qué tipo de valentía le pidió el Señor a Josué? Josué capítulo 1 versículo 5. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Él tenía que ser líder. Los líderes destacan por ser valientes, no se amilanan, no se desaniman, no se dejan vencer por el temor, ni sucumben ante las amenazas. Eso es tremendo, hermanos. Cuando medito en estos versos de la palabra de Dios me doy cuenta, hermanos, que la vida cristiana es para aquellos que han tomado la decisión de ser valientes, bendito sea Dios. Para aquellos que tienen el coraje, la valentía. Josué tenía que ser líder, es decir, ser el primero, el que comanda, el que dirige, el que administra, el que organiza. Josué tenía que hacer eso, ser el ejemplo en fe, en obediencia y esfuerzo. La pregunta de todo esto es, ¿que soy yo un valiente de Jehová? ¿Eres tú un valiente de Jehová o denotas en ti falta de osadía y coraje? Muchos pueden estar pensando y diciendo: wow, qué difícil es la vida cristiana, ¿no? Valiente y esfuerzo. Cuando a veces me dicen a mí eso, yo le digo: mira, ser cristiano es mejor. ¿Sabes por qué? Porque mejor es estar con Cristo que con el diablo. Más difícil es vivir sin Cristo. Porque la gente que vive sin Cristo vive terriblemente. ¿Sabes por qué, mi hermano, te digo esto? Esto no te debo de contar. Tú lo has vivido en tu propia experiencia, bendito sea Dios. Tú eres ese testigo real de lo que vive ahí afuera el mundo. Y si tú has entregado tu vida a Dios, debes de tomar una posición de valiente en el nombre de Jesús. Dios quiere hacer de ti una mujer valiente, un hombre valiente, bendito sea el Señor. ¿Cuántos quieren eso para sus vidas? Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. En otras palabras, Dios le dijo a Josué: yo estaré contigo en cada decisión que tomares. ¿Por qué le dijo el Señor eso? Josué no tendría que titubear ante sus determinaciones, porque Dios pactó su presencia con él. Josué no tendría que dudar de eso. ¿Por qué tendría que dudar Josué si el Señor mismo le había dicho: yo estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé? Cuando Josué tomaba decisiones, no titubeaba, no estaba con miedo, porque sabía que la presencia de Dios estaría con él, bendito sea Dios. El tratado de Dios con Josué era este. Es como decirle: échale ganas, échale fe, échale valentía, yo permaneceré a tu lado donde quiera que estés, bendito sea Dios. Dios busca ese tipo de valientes. Las familias necesitan, los hogares necesitan esposos valientes. Las iglesias necesitan familias valientes.
Los jóvenes deben de ser valientes en el nombre de Jesús. Bendito sea el Señor. Cada obstáculo en la vida de los valientes son poderosas oportunidades para que Dios se manifieste. ¿Cómo miras tu obstáculo tú, mi hermano? ¿Cómo miras tu problema? Las grandes victorias vienen detrás de un grande obstáculo. Los valientes saben reconocer eso, saben que los obstáculos mayores son poderosas oportunidades que Dios les da para que Él manifieste su poder. Alabado sea Dios. Segunda de Samuel capítulo 23 versículo 16 al 17. Dice el texto: entonces los tres valientes irrumpieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén que estaba junto a la puerta, y tomaron y la trajeron a David, mas él no la quiso beber, sino que la derramó para Jehová, diciendo: lejos sea de mí, oh Jehová, que yo haga esto. ¿He de beber yo la sangre de los varones que fueron con peligro de su vida? Y no quiso beberla. Los tres valientes hicieron esto. ¿Sabe de quién está hablando estos textos de la Biblia? De los valientes de David. Una pequeña reseña de la osadía de los tres valientes de David dice, tengo los nombres acá, dice José, Basebet, el Tacmonita, principal de los capitanes, que mató a 800 hombres en una ocasión. El segundo, Eleazar, hijo de Dobo, Ahoita, uno de los tres valientes que estaban con David cuando desafiaron a los filisteos que se habían reunido allí para la batalla y se habían alejado los hombres de Israel. El tercer valiente, Sama, hijo de Age, Ararita. Los filisteos se habían reunido en Lei, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas, y el pueblo había huido delante de los filisteos. Él entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió, y mató a los filisteos, y Jehová dio una gran victoria. ¿Por qué eran valientes? La Biblia habla de más de 30 valientes, muchísimos valientes, pero ¿sabe? Habían tres valientes, y aún uno más, que está en 2 de Samuel capítulo 23, todo ese capítulo usted puede leer. Benaía, hijo de Joiada, dice que mató él a un egipcio, hombre de gran estatura, con su propia lanza, y lo puso David como jefe de su guardia personal. Hermanos, estos textos que nos habla la Biblia hablan de los valientes de David. La Biblia cuenta una historia de la cueva de Adulán, donde David, por ser perseguido por celos a causa, hermanos, de Saúl, David dice que se fue a parar a la cueva de Adulán. Y en la cueva de Adulán estaban todos aquellos desanimados, todos aquellos que sentían que no servían, que no valían, etcétera, etcétera, etcétera. Es algo así como aquellos creyentes que teniéndolo todo, se sienten así. Están en sus cuevas, escondidos. Dicen que no pueden orar porque cuando oran el diablo se levanta. No, yo no voy a orar porque el diablo se va a levantar contra mí. No, ahí nomás de lejitos. Y estos hombres eran valientes en extremo. ¿Por qué? Porque ellos no le tenían miedo a la muerte. Yo te pregunto a ti, ¿qué es lo que le puede intimidar más al hombre? ¿Qué es lo que le puede intimidar más al hombre? La muerte. Hermanos, ¿qué sucede cuando la valentía está ligada a la fe? Primero impacta el presente y después trasciende al futuro. Eso sucede.
la valentía, ¿en quién lo vemos? Lo podemos ver en nosotros o también en los demás. ¿Has visto a un valiente? ¿El Señor te trae a la mente algo? Los actos más valientes. Vamos a terminar. Hebreos capítulo 12, versículo 2 al 4. Yo quisiera que usted lea conmigo este pasaje. Mientras busca, quiero decirle algo. La Biblia habla de actos valientes, que solo los valientes lo hacen. Hermanos, Dios le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente. Nunca olvides eso. Dios no le dijo a Josué, yo te voy a llevar, mis ángeles voy a mandar para que te ayuden. Voy a enviar un 4x4. Yo voy a enviar un carro de fuego para que te lleve a ti, que eres el líder de la congregación, te lleve todo el desierto. Él te va a ayudar. Además, para que no te pase nada, voy a enviar guardaespaldas. ¿Le dijo el Señor eso a Josué? No. Le dijo, esfuérzate y sé valiente. Los actos más valientes. Hebreos capítulo 12, versículo 2 al 4 dice, leemos todos juntos en voz alta, amén. 2 y 3. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerar a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, ¿qué dice? Para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Hermanos, ¿cuál es el acto más valiente que has visto en tu vida? Algo que te inspira, algo que te motiva, algo que te sorprende. A mí me llama la atención hombres valerosos en extremo. ¿Sabe, mi hermano? La Biblia, cuando nos habla en este texto de Hebreos, nos está hablando del sacrificio del Señor Jesucristo, bendito sea Dios. Y es que nuestra fe descansa en eso. Nuestra fe descansa en la crucifixión, en el sacrificio del Señor Jesucristo. Ese es el punto de partida. Allí descansa la iglesia, ahí descansa el credo, la fe, la doctrina. Sobre ese sacrificio, sobre esa fe nosotros edificamos, sobre esa fe nosotros predicamos, sobre esa fe nosotros vivimos, sobre esa fe nosotros creemos, y por esa fe que tenemos iremos al cielo, bendito sea Dios. El sacrificio de Cristo es el centro de todas las cosas. Puestos los ojos en Jesús, los valientes tienen la mirada bien puesta. Por eso son valientes en extremo. Jesús, el texto nos dice que Jesús, el cual sufrió por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Yo no sé, hermanos, pero esto es algo tremendo. El Señor dice aquí en este texto, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Algo así como Jesús se fue a la cruz con gozo. Para Jesús no fue una carga salvarnos. Tú no has sido una carga para el Señor. El Señor te ama. Mi hermano, hasta que tú no entiendas eso, no va a haber cambio en tu vida. ¿Entiendes cuando la Biblia dice que el Señor con gozo sufrió la cruz? Eso quiere decir que el Señor nos amó sin límites.
Su amor es tan grande que Él está dispuesto a bendecirte, Él está dispuesto a sacarte, Él está dispuesto, hermano, a engrandecerte, Él está dispuesto a sacarte del problema que tienes, de la enfermedad que tienes, de donde te encuentras, porque para Él no somos una carga, para Él somos algo preciado, bendito sea Dios. Menospreciando el oprobio. El oprobio significa burla. Jesús, cuando fue a la cruz, no le importó las burlas. ¿A usted le importa cuando alguien se burla por ser cristiano? ¿Usted deja de predicar porque se burlan? Esconde su Biblia para que digan que no piensen que soy cristiano. ¿Sabe, mi hermano? Jesús menospreció el oprobio. Es decir, que a Jesús no le importó cuántos se burlen de Él. Se sentó a la diestra del trono de Dios, dice, considerad. ¿Quién tiene que considerar? Nosotros. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Dice el texto, porque aún no habéis resistido hasta la sangre. Es decir, ¿qué problema del que pasas se puede comparar al sacrificio de Jesús? ¿Qué problema del que pasamos se puede comparar a las torturas que el Señor sufrió? ¿Qué problema del que tú tienes puede ser más grande que la muerte de Jesucristo? La muerte del Señor Jesucristo es el acto más valiente que Él pudo hacer para enseñarnos que con Él todo es posible, bendito sea Dios. Finalmente, uno de los actos más valientes que el Señor nos enseña aquí es dar lo mejor de nosotros para Dios. Dar lo mejor de nosotros para Dios. Yo te pregunto en esta noche, para terminar, ¿estás dando lo mejor para Dios? ¿Qué es lo mejor que consideras para Dios? Usted me puede decir, pero a Dios no lo veo. Te voy a decir que sí, porque el Señor dice, ama a tu prójimo. ¿Cómo dice? Como a ti mismo. El segundo mandamiento. El primer mandamiento, amarás a Dios por sobre todas las cosas. Hoy en la clase de discipulado les hice a los chicos una pregunta. Estábamos llevando la primera lección acerca de consolidación y les hice preguntas a ellos. Les dije, díganme cuál es el pecado más grande. Ellos me dijeron fornicar, otros decían adulterar, otros decían blasfemar contra el Espíritu Santo, otros decían la incredulidad, y así. Y yo les digo, el pecado más grande es infringir el mandamiento más grande. ¿Cuál es el mandamiento más grande? No amar a Dios. ¿Ustedes sabían que hay muchas buenas personas que se irán al infierno? Sí, se irán al infierno, porque la salvación no es por obras. ¿Por qué es la salvación? Por fe. Otros dicen, los rockeros están en el infierno. Yo no podría decir eso, porque Dios le pudo dar en el último instante de su vida que se arrepientan y pueden estar en el cielo, porque la salvación no es por obras, es por fe. Habrá mucha gente buena que se irá al infierno, buenas familias, entre comillas educadas, profesionales, buenos para la sociedad. No matan, no hurtan, no son asesinos, no son estafadores, etc.
pero se irán al infierno. ¿Por qué? Porque rechazan el Evangelio, rechazan a Jesucristo, rechazan a Dios, porque no aman a Dios ni con toda su mente, ni con todas sus fuerzas, ni con todo su corazón. Ellos están ocupados en sus negocios, en sus empresas. Ellos no tienen conciencia de Dios. Ellos no entienden qué es el arrebatamiento, qué es pecar contra Dios. Porque la salvación no es por obras, es por fe, bendito sea Dios. Por eso es que nosotros que hemos salido de allí, uno de los actos más valientes que tenemos que tomar es dar lo mejor de nosotros para Dios. Ponte de pie en esta noche. Mientras te pones de pie, mi hermano, mi hermana, quiero que te preguntes, ¿estás dando lo mejor de ti para Dios? Ya sea en la oración, ya sea en tu servicio, ya sea en la predicación, ya sea en la iglesia, en tu familia. ¿Le das el mejor ejemplo a tus hijos? ¿Te esfuerzas por dar lo mejor al máximo? ¿Das lo mejor a aquellos que inclusive consideras tus enemigos porque son difíciles? Pregúntate en esta noche, ¿qué tipo de evangelio estamos viviendo? Dios quiere valientes, jóvenes valientes, mujeres valientes. Dios quiere llenarles de su osadía. La Biblia está llena de ejemplos.